Hola, junto a mi grupo, que está conformado por Vania Maturana, Laura Saavedra, Vicente Améstica y Natalie Ramos, quien les habla, hablaremos sobre un conflicto internacional entre Rusia y Ucrania. Se sabe que el 24 de febrero del año 2022 el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar especial en Ucrania que tenía como principales objetivos, según sus propias declaraciones, desmilitarizar y desnazificar al país vecino y proteger a los habitantes de la región separatista prorrusa del Donbass, en guerra desde hace más de 8 años con el gobierno central ucraniano. Nadie fue sorprendido por la invasión rusa a Ucrania por la seguidilla de advertencias y fallidas negociaciones, dejando en evidencia los roles que jugaron los actores involucrados, derivando una guerra de gran intensidad y largo alcance con consecuencias e impactos económicos, sociales y políticos. Para poder entender lo ocurrido en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en esta presentación explicaremos los puntos fundamentales que generaron tal discordia en base a las teorías de relaciones internacionales. Actores. Tenemos a Rusia, que ha sido uno de los actores principales en el conflicto, apoyando a las fuerzas separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk. Ha habido informes de la presencia de tropas rusas en Ucrania y de sus participaciones directas en los combates. Luego tenemos a Ucrania. Han estado luchando contra las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. Han recibido apoyo político y militares de países occidentales, incluyendo armas y asistencia técnica. También tenemos fuerzas separatistas en Donetsk y Lugansk, grupos separatistas que buscan la independencia de Ucrania y la integración con Rusia. Han sido un actor clave en el conflicto, han recibido apoyo y suministros militares de Rusia. Y están las organizaciones paramilitares. Además de los actores estatales, han habido varias organizaciones paramilitares involucradas en el conflicto, tanto del lado ucraniano como del lado separatista. Intereses. Intereses geopolíticos. Rusia considera a Ucrania como parte de su esfera de influencia histórica y estratégica. El Kremlin ha expresado preocupaciones acerca de la expansión de la OTAN hacia el este, incluyendo la posibilidad de que Ucrania se una a la alianza. Rusia ve a Ucrania como un país clave para su propia seguridad y defensa. Control de recursos naturales. Ucrania es un país rico en recursos naturales, incluyendo minerales, gas natural y tierra de cultivos. El control de estos recursos es un factor económico y estratégico importante para ambos países. La identidad étnica y lingüística. La población de Ucrania es diversa, con una mezcla de etnias y lenguas, incluyendo una población significativa de habla rusa en algunas regiones. Esto ha influido en las tensiones entre los partidos de una mayor cercanía con Rusia y aquellos que buscan una identidad ucraniana más fuerte y una mayor integración con Europa. La búsqueda de influencia regional, tanto Rusia como Ucrania, ha buscado influir a la región de Europa del Este y en la antigua esfera de influencia soviética. Este conflicto también se puede ver como una manifestación más amplia de rivalidades y tensiones entre Rusia y Occidente. Los recursos económicos, comenzando por los gastos militares, ambos países han intervenido una cantidad significativa de recursos en el despliegue y mantenimiento de las fuerzas militares. Esto incluye la adquisición de armamento, municiones y combustible y personal militar. Por otro lado están los recursos energéticos. Ucrania es un país de tránsito clave para el gas natural ruso que dirige a Europa Occidental. Durante el conflicto ha habido interrupciones en los flujos de gas, lo que ha afectado a ambos países y los países europeos que dependen de estas fuentes de energía. La ayuda financiera y la asistencia externa. Ucrania ha establecido asistencia financiera y ayuda humanitaria de países occidentales y organizaciones internacionales para hacer frente a los costos del conflicto y la reconstrucción de las áreas afectadas. Rusia, por su parte, ha brindado apoyo financiero a regiones separatistas en el este de Ucrania. Sanciones económicas. Varios países occidentales han impuesto sanciones económicas a Rusia en respuesta a sus acciones a Ucrania. Estas sanciones han tenido impacto a la economía rusa, restringiendo su acceso a mercados financieros internacionales y limitando el comercio con otros países. Por otro lado están los impactos económicos, contracción económica. Tanto Rusia como Ucrania han experimentado contracción económica debido al conflicto. La incertidumbre y la inestabilidad han impactado la inversión, el comercio y el crecimiento económico en ambas naciones. La pérdida de empleos en industrias. La guerra ha llevado a destrucción en infraestructuras y fábricas y empresas de áreas afectadas. Esto ha provocado pérdida de empleos y ha dañado sectores claves como la industria manufacturera y la agricultura. Los desplazamientos y refugios. El conflicto ha causado desplazamientos de personas desde sus hogares, dentro de Ucrania como hacia otros países vecinos. Esto ha ejercido una presión adicional en los recursos y servicios públicos en las áreas acogidas.
costos de reconstrucción, la reconstrucción de las áreas afectadas en el conflicto requería una inversión significativa a largo plazo. Esto incluye la separación de la infraestructura, la reconstrucción de viviendas y restauración de servicios básicos. El impacto del comercio internacional, la incertidumbre y las tensiones de la región han afectado el comercio internacional, las relaciones económicas con otros países, y esto incluye el debilitamiento de las exportaciones, de la reducción de inversión extranjera y disminución del turismo. Los recursos comerciales, embargos y restricciones comerciales. Estas medidas incluyeron prohibiciones de importación y exportación de ciertos productos, lo que afectó el comercio bilateral y relaciones comerciales con otros países. El control de fronteras y bloqueos comerciales. Ambas partes han establecido controles fronterizos y bloqueos comerciales para limitar el flujo de bienes y servicios entre los territorios controlados para cada una de ellas. Esto ha afectado al comercio interno y externo de ambos países. Reducción de flujos comerciales. Como resultado de las tensiones y la inseguridad de los flujos comerciales entre Rusia y Ucrania se han visto afectados. Ambas partes han buscado diversificar sus mercados y buscar nuevos socios comerciales para compensar las restricciones impuestas por el conflicto. Impactos comerciales. La pérdida de mercados y clientes, las restricciones comerciales, los bloqueos y la inseguridad han llevado a pérdida de mercados y clientes para las empresas de ambos países. Las interrupciones de las cadenas de suministro y las incertidumbres han afectado la confianza de los socios comerciales y han llevado a la disminución de las relaciones comerciales. La disminución de inversión extranjera. El conflicto ha generado una disminución de la inversión extranjera en ambos países. Las empresas extranjeras son reacias a invertir en negocios afectados por la guerra debido a la incertidumbre y los riesgos asociados al conflicto. El impacto de sectores específicos. Varios sectores económicos han sufrido un impacto significativo debido a la guerra. Esto incluye una industria manufacturera, la agricultura, el turismo y el transporte. La interrupción de las cadenas de suministro, los bloqueos y las restricciones han llevado a la disminución de la producción y la demanda de estos sectores. El desplazamiento de comercio, las restricciones comerciales y la inseguridad han llevado a un desplazamiento de flujos comerciales hacia otros países y regiones. Las empresas y los países han buscado alternativas para evitar restricciones y mantener sus operaciones comerciales. Los costos económicos. La guerra ha resultado en costos económicos significativos para ambos países. Esto incluye la pérdida de ingresos comerciales, la disminución del PIB y el costo asociado con la restricción de la infraestructura dañada. Los recursos e impactos humanitarios. Los recursos humanitarios, que comenzando por la fuerza militar, esto ha incluido la movilización de soldados, el despliegue de armamento y la utilización de recursos logísticos para apoyar las operaciones del combate. La propaganda y guerra de información han utilizado recursos de propaganda y guerra de información para influir la percepción pública y ganar apoyo tanto a nivel interno como internacional. El apoyo financiero y logístico. Esto ha incluido el suministro de armas, equipos y recursos financieros para respaldar sus operaciones en el conflicto. Los impactos humanitarios, que comenzando por las víctimas civiles, la guerra ha provocado un alto número de víctimas civiles, incluyendo heridos y muertos. Los bombardeos, enfrentamientos e inseguridades en el áreas afectadas han causado un sufrimiento humano considerable. El acceso limitado a ayuda humanitaria. Esto ha dificultado la entrega de ayuda humanitaria, medicamentos y atención médica a las comunidades necesitadas. Los daños de infraestructura y servicios básicos. Esto ha impactado a la capacidad de la población para acceder a servicios básicos y ha dificultado las operaciones de asistencia humanitaria. El desplazamiento interno y refugiado. Esto ha creado una crisis humanitaria con dificultades en términos de alojamiento, acceso a alimentos, agua potable y atención médica. Los traumas y consecuencias psicológicas. El conflicto ha dejado un profundo impacto psicológico en la población, tanto en los afectados directamente como entre los que han presenciado los horrores de la guerra. El trauma y las consecuencias psicológicas a largo plazo son desafíos importantes para la recuperación y el bienestar de la población. Algunas de las organizaciones y su grado de compromiso. La ONU ha establecido misiones de observación y enviado mediadores para facilitar las negociaciones de paz. Además, ha emitido declaraciones y resoluciones condenando las acciones agresivas y promoviendo el respeto al derecho internacional. La OSCE ha desplegado misiones especiales de observación en el este de Ucrania para monitorear la situación en el terreno, informar sobre violaciones de alto fuego y facilitar el diálogo entre las partes. La UE ha impuesto sanciones económicas y restricciones comerciales a Rusia en respuesta a sus acciones en Ucrania. Además, ha brindado asistencia financiera y humanitaria a Ucrania y ha respaldado los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución pacífica en el conflicto. La OTAN ha proporcionado apoyo político y militar a Ucrania, incluyendo el fortalecimiento de su presencia del Mar Negro y el envío de asistencia técnica y capacitación militar. Cruz Roja Internacional ha trabajado en la entrega de ayuda médica, suministros básicos y servicios de emergencia a las áreas afectadas. El grado de compromiso de estas organizaciones varía y su efectividad en la resolución del conflicto ha sido limitada debido a la complejidad y la falta de consenso entre las partes involucradas.
Amenazas. La escalada del conflicto puede tener un impacto negativo en la economía mundial, especialmente en sectores claves como la energía, los mercados financieros y los productos agrícolas. El conflicto puede aumentar la tensión entre Rusia y los países occidentales, lo que puede llevar a una mayor polarización y una posible escalada militar. La guerra puede tener un impacto negativo en la población civil, incluyendo la pérdida de vidas, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de personas. Las oportunidades. El conflicto puede llevar a una mayor cooperación y solidaridad entre países de la Unión Europea y la OTAN, la- lo que podría fortalecer la seguridad y la estabilidad de la región. El conflicto puede aumentar la conciencia pública entre la importancia de la diplomacia y el diálogo para resolver conflictos internacionales. El conflicto puede llevar a una mayor cooperación entre los países afectados, incluyendo Ucrania, Rusia y Turquía, para encontrar soluciones pacíficas y duraderas. Las limitaciones es que el conflicto puede ser difícil de resolver debido a las diferencias políticas, culturales y económicas entre los países involucrados. El conflicto puede verse afectado por la influencia entre otros actores internacionales como China, Estados Unidos, lo que podría complicar las negociaciones y las soluciones. El conflicto puede tener un impacto negativo en la imagen de la reputación de los países involucrados, lo que podría afectar su posición en la comunidad internacional. En la guerra entre Rusia y Ucrania, tanto el sector privado como el sector público de los actores económicos y comerciales han desempeñado un papel significativo. A continuación se mencionarán los aportes de cada uno de ellos. El sector privado. Empresas de defensa. Estas empresas han obtenido contratos con los gobiernos para proporcionar armas y tecnología militar. Las empresas energéticas. Las compañías energéticas, especialmente en el sector de petróleo y el gas, han tenido un impacto importante debido a la interrupción del suministro de energía y las fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas debido a la inestabilidad en la región. Las empresas de transporte, el transporte de mercancías y la logística han sido dificultados por los bloqueos y las restricciones impuestas por el conflicto. Por el contrario, el sector público, gobiernos nacionales, han utilizado recursos estatales para financiar las operaciones militares, movilizar tropas y apoyar las Fuerzas Armadas en el conflicto. Los bancos y financieras estatales han jugado un papel importante en la provisión de financiamiento y apoyo económico para las operaciones militares y la necesidad del Estado durante el conflicto. Las agencias gubernamentales del comercio exterior han supervisado y controlado las importaciones y exportaciones para cumplir con las políticas gubernamentales en relación con el conflicto. A medida que analizamos la situación desde la perspectiva de las relaciones internacionales, podemos identificar varias teorías y enfoques que nos ayudan a comprender por qué ha surgido este conflicto, donde se destaca el realismo, la geopolítica, la identidad y nacionalismo e instituciones nacionales, donde destacaremos el realismo y la geopolítica. El realismo, desde una perspectiva realista, el conflicto puede entenderse en términos de la lucha por el poder y los intereses internacionales de los actores involucrados. Rusia, como una potencia regional y antigua superpotencia, busca mantener su influencia en la región y proteger sus intereses estratégicos, incluido el acceso al Mar Negro y la base naval en Crimea. Por otro lado, Ucrania busca afirmar su soberanía y su orientación hacia el occidente, lo que ha generado tensiones con Rusia. Por otro lado, la geopolítica. El enfoque geopolítico considera el papel de la geografía y los recursos en los conflictos internacionales, la ubicación geográfica de Ucrania en el corazón de Europa del Este y las cercanías de Rusia. Ha llevado a una competencia por su control y ha generado disputas en torno a la identidad y la seguridad de la influencia en la región. La propuesta de nuestro grupo se basa en el diálogo y la negociación. Es importante que ambas partes se sientan a dialogar y negociar para encontrar una solución pacífica al conflicto. Se deben establecer canales de comunicación efectivos y buscar un terreno común para llegar a un acuerdo. Respecto a la soberanía y la integridad territorial, es fundamental que se respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y que se evite cualquier acción que pueda poner en peligro la estabilidad y la seguridad de la región. La desescalada del conflicto. Se debe buscar una desescalada del conflicto, reduciendo la presencia militar en la zona y evitando cualquier acción que pueda aumentar la tensión y la violencia. También la cooperación internacional y el compromiso con la paz. Los impactos de estas propuestas son una solución pacífica al conflicto puede tener un impacto positivo en la economía mundial, reduciendo la incertidumbre y la volatilidad de los mercados financieros y energéticos. La cooperación internacional puede fortalecer la inseguridad y la estabilidad de la región, reduciendo la polarización y la escalada militar. El compromiso con la paz puede mejorar la imagen y la reputación de los países involucrados, lo que podría mejorar su posición en la comunidad internacional. La desencalada del conflicto y el respeto de la soberanía y la integridad territorial pueden reducir el impacto negativo de la población civil, evitando la pérdida de vidas y destrucción de la infraestructura. A continuación se muestran las fuentes utilizadas en nuestro trabajo y por último me despido esperando que el contenido haya sido de su agrado y resulte útil en un futuro. Muchas gracias.